Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda, de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar una serie de videos que tienen que ver con las partidas jugadas por Alireza Fioruzza en el Campeonato del Mundo Rápido en el año 2019, este torneo que se realizó en diciembre del año pasado. ¿Por qué es importante? Primero, hay que destacar que estos campeonatos son súper representativos, porque hoy día prácticamente representan ya parte de los torneos oficiales de la élite mundial. Estamos hablando de un torneo que saca el campeón del mundo Blitz y el campeón del mundo rápido del mundo, ¿no? Este año, como era de esperar, Magnus Carlsen se proclamó campeón mundial en ambas modalidades, más la modalidad clásico que ya lleva varios años. Entonces, un aspecto fue ese, Carlsen mantuvo su hegemonía con respecto a la fuerza, pero nos vamos a dar cuenta que una de las novedades que presentó el torneo fue la incorporación de este chico iraní, Alireza Fioruzza. Si bien un jugador que se presentaba con solamente 2.600, prácticamente 2.614 puntos de Elo, no pertenece directamente a la elite, pero es un jugador que ya tiene muchos años jugando ajedrez y ha dado un destape en el último tiempo. En este campeonato del mundo, Fioruzza logró prácticamente estar todos los campeonatos, tanto el rápido y el blitz, en las primeras mesas. Entonces, súper destacable, de hecho es súper famoso la partida que jugó contra Magnus Carlsen, con las cuales en el Blitz prácticamente tenía 3 peones de ventaja sobre Carlsen y Carlsen terminó ganando por tiempo. De hecho, hoy acaba de finalizar el campeonato de Charachero, que realiza la plataforma H24, y Fioruzza le ganó 8,5 a 7,5 a Magnus Carlsen. Es súper destacable porque si las personas que están constantemente siguiendo las modalidades como el dicharachero, se pueden dar cuenta que Carlsen estaba ganando a sus rivales prácticamente con unas diferencias pero realmente grandes, o sea, les ganaba 9-0, 9-1, 9-2. En este match con Fioruzza, prácticamente Carlsen casi nunca estuvo arriba del marcador, siempre estuvo abajo, o sea, algo ya inaudito. Y para colmo, Fioruzza mostrando un excelente nivel ajedrecístico. Es un chico que tiene un nivel de cálculo tremendo, conceptualmente, muy rápido, y sobre todo, como le digo, y unos nervios de acero. Entonces, desde que pasó ese campeonato del mundo y vimos que Fioruzza irrumpió prácticamente la elite mundial, y está hoy día con 16 años que tiene, o sea, prácticamente estamos hablando de un jugador que si las cosas siguen dándose como hasta aquí están aparentando, es muy probable que Fioruzza llegue a disputar un torneo candidato quizás próximamente y muy probable que llegue a ser campeón del mundo, quizás hasta antes de los 20 años, que eso ya sería un logro. Por ende, vamos a hacer esta serie de ejercicios del Campeonato del Mundo, donde vamos a ir revisando algunas partidas de Fioruzza y nos vamos a ir viendo cómo Fioruzza juega ajedrez y cómo podemos nosotros sacar provecho de todas las enseñanzas que él está plasmando en cada partida. Comenzamos entonces. Comenzamos con esta partida. Es una partida de Ismagambetov Anuar 2420 contra Fioruzza Alireza. En la posición siguiente vamos a hacer un análisis entonces primero material, como acostumbramos, y desde el punto de vista material nos damos cuenta que ambos bandos tienen la misma cantidad de material. ¿Ya? Ese es el primer análisis que el ajedrecista hace de forma bastante rápida. Posterior a ello, que es la parte más importante que nos interesa a nosotros aprender bien, es el análisis posicional, ya que el análisis posicional nos exige a nosotros poder plasmar los conocimientos que nosotros tenemos con respecto al juego. Ahora, comencemos entonces. Rápidamente nos damos cuenta que existe un peón en D3 que está retrasado. Hay un peón en E5, en C5, donde está prácticamente, tienen a ese peón totalmente imposible que el peón pueda llegar a D4. Está el caballo en B3 controlando D4, la torre también y la dama en la columna D. Fíjense que las negras tienen un 4 contra 2 en el flanco de dama. Eso es súper importante porque a la hora de cambiarse esos peones es muy probable que las negras vayan a quedar con 2 peones más y esos 2 peones pueden tranquilamente transformarse en el corto o mediano plazo en prácticamente el material necesario para ganar la partida. Otra cosa importante es el dominio de la columna H, donde las negras son dueñas de la columna H, es una columna semiabierta, y están ejerciendo presión sobre H3. El rey se encuentra en H2, y el análisis nos quiere decir lo siguiente, que prácticamente las blancas tienen una posición totalmente pasiva a la espera del juego de las negras. Vamos a ir viendo entonces los movimientos de Fioruzza y vamos a ir explicándolos paulatinamente.
Fiorisa parte en la presente posición jugando peón por peón. Nosotros hemos mencionado anteriormente que todos los cambios nos tienen que favorecer, y aquí hay un ejemplo de ello. O sea, cuando se hace peón por peón, lo que se está abriendo es la diagonal H2, B8. O sea, la dama en algún momento se puede colocar en D6 y va a ejercer un rayo X sobre el rey en H2. Si el bando que está atacando necesita obligatoriamente abrir la posición. Si el negro, o en este caso el bando que se esté defendiendo, necesita cerrar la posición. Fiorisa, bajo ese concepto estratégico, hace lo correcto, que es abrir la posición, porque es lo que necesita para poder atacar. Veamos algunas opciones. El blanco en la partida hace torre por F4, veamos qué pasa G por F4. El negro hace rey B8, profilaxis. No olvidar que la profilaxis significa hacer una movida útil, hacer una movida que en el corto mediano plazo me sirva. No malinterpretar, que hay gente que dice, no, la profilaxis de una movida es pasar. No, la profilaxis no es pasar. La profilaxis es adelantarse, es proyectarse, es pensar qué movida en el corto plazo me puede servir. ¿Entienden? Eso es súper importante. Profilaxis es adelantarse, es hacer una movida útil, una movida que aporte a la posición, no pasar. Entonces, rey B8, generalmente los rey B8, rey B1, todos estos movimientos que se hacen apuntan a eso. Dejar, del momento que el rey va a B8, se quita el jaque en la diagonal H3C8. ¿Por qué? Porque hay una presión sobre esa diagonal, como se va a ver más adelante. Veamos algunos ejemplos. Si caballo es 5, ahora hay un dama de 6, y ahí nos damos cuenta el rayo X sobre el rey en H2. Torre de 3, C por B4, C por B4 y caballo de 4. Mientras el caballo siga controlando D4, el peón de D3 va a seguir retrasado. Y existe en algún momento determinado, puedo continuar la presión en la columna H, o en su efecto también me puedo comer simplemente B4, y ahí me quedaría prácticamente con 3 peones, ¿cierto? Casi pasado en el flanco de dama. Entonces, veamos otra opción. Dijimos que a G por F4, rey B8, profilaxis. La otra opción podría ser E5, a lo cual el negro hace torre de H8, con la idea de capturar en H3, el negro hace torre de 3, C por B4, A por B4 y dama por B4. Aquí ya nos damos cuenta que el negro ya pasó de una ventaja posicional a una ventaja material. Sigue con la misma presión en la columna H, sigue con el peón retrasado en D3 la blanca, y a su vez las negras ya tienen un peón de ventaja. El mismo peón A puede llegar a 5, a 4, a 3 e intentar llegar hasta a 1, hasta coronar. Entonces, esto ya es una clara ventaja negra. En la partida, después de G por F4, rey B8, el negro hace B por C5, este es un análisis, no olviden, y ahora las negras hacen dama por C5, sigo controlando D4, torre de 3 y A5. Y nuevamente está latente la captura en A3, caballo D4, seguir reagrupando las piezas. Y la blanca, lamentablemente, no es mucho lo que pueden hacer. Esto es clara ventaja para las negras. Vuelvo a la partida entonces. Después de caballo G4, Fiorisa toma correctamente, toma de torre. Y ahora fíjense que es súper importante. Cuando yo estoy atacando en un flanco, no tengo tantas premisas posicionales. ¿Ah? Nosotros hemos mencionado en otros videos que realmente cuando una debilidad, para que sea debilidad, tiene que ser explotada. Si la debilidad no es explotada, no es debilidad. Entonces Fiorisa hace correctamente G5. ¿Qué es lo que hace G5? Inteligentemente, controla F4 y H4. Eso significa que cuando la torre se coloca en H8, la torre de D8, y se ejerza presión sobre H3, no va a existir la posibilidad de hacer un H4, porque obviamente van a poder capturar las negras. Entonces, ahora el blanco hace torre F5. Fíjense que este G5 nunca puede ser capturado y por ende no se ejerce realmente una presión sobre dicho punto. ¿Por qué? Porque las blancas no alcanzan. Y es ahí donde nosotros hacemos hincapié y decimos que prácticamente G5 no es una debilidad. Ahora rápidamente torre de H8, amenazo torre por H3, ¿cierto? Y estoy amenazando también en D3. A lo cual, si en ejemplo, si la blanca hace en B por C5, simplemente caballo por C5. Y estoy amenazando D3. ¿no? Y sigo la amenaza en H3. En la partida, después de torre de H8, el blanco hace caballo F2. Con lo cual se defiende simultáneamente H3 y D3. Pero las negras continúan con C por B4, A por B4, dama por B4. Fíjense que ahora automáticamente ya hemos analizado que de una ventaja posicional ya nos pasamos a una ventaja material.
O sea, sigo estando mejor posicionalmente, pero a su vez ya tengo hasta un peón de ventaja. La dama está capturando en E1, fíjense que no, ni siquiera puede capturar en G5 porque hay una amenaza directa. Ahora, el blanco hace torre B1, clavando al caballo de B3, y las negras astutamente hacen dama C3. ¿Por qué es tan importante dama C3? Fíjense porque en el fondo las casillas débiles que van a ir presentando las blancas son las casillas negras. La casilla C3, la casilla D2, E3, F4, G5, más la presión en H3. Todo eso va a ir causando, va a ir mermando en el fondo los planes de acción de las blancas. Ahora hay una amenaza latente que va a ser tranquilamente dama C2, dama D2, amenazando un torre H3, como vamos a ir viendo en el transcurso de la partida. Veamos algún ejemplo acá. La partida, si hago torre D1, viene dama C2, me estoy comiendo la torre desde un punto de vista táctico, veamos cómo es. Si es 5, un ejemplo, el rey B8, una huella profiláctica, útil. Torre 1, caballo D4, me estoy comiendo la torre de F5. Si se come G5, fíjense que automáticamente dama D2 y me como una de las dos torres. Eso significa que el peón de G5 no puede ser capturado. Después de caballo D4 me estoy comiendo la torre entonces. Ahora él hace torre F6, a lo cual yo hago A5. Y es fácil darse cuenta que el avance del peón A es más o menos decisivo. Todas las piezas negras también ubicadas y todas las piezas blancas tienen mala coordinación. Por ende es muy difícil que las blancas se salven de eso. Siguiendo con la variante a torre de 1, dama C2 buena, si torre por G5, aquí es donde viene la táctica. Fíjense qué importante. Torre por H3. ¿Por qué? Porque el caballo está sobrecargado. El caballo tanto defiende a la torre en D1 como también está defendiendo al rey en H2. ¿Eso qué significa? Que si las blancas hacen dama por H3, torre por H3, rey por H3 y simplemente dama por F2, quedando con ventaja material. Después de torre por H3, si toma de caballo, simplemente dama por D1 y la posición está totalmente ganada, ¿no? Tanto posicional como materialmente. En la partida, después de dama C3, las negras se comen G5. Y ahora prácticamente ese peón los lleva directamente a la derrota porque Fiuruza continúa con caballo D4. La idea de caballo D4 ahora entonces radica en el hecho que las blancas están amenazando dama D2, dama E3 y llegar con el caballo F3, con lo cual va a ejercer una presión súper molesta sobre el rey blanco. Veamos cómo continúa la partida. Si el blanco hace torre D5, le hacen C6, torre D6, dama C5, torre F6, dama E5. Aquí nos damos cuenta nuevamente que hay una presión sobre rayo X sobre rey en H2, me estoy comiendo la torre. También estoy amenazando posible expansión en el flanco de dama, como un C5. Puedo colocar simplemente mover el rey, colocar una torre detrás del peón y avanzar los peones. La verdad que va a depender directamente del juego de la blanca. En la partida en cuestión hace H4, que es como un aliciente para la blanca del punto de vista que la presión que se está ejerciendo en la columna H. Pero eso no alcanza a lograr porque le hacen dama de 2. Fíjense que ahora hay una amenaza directa que es simplemente dama por G5. Si las blancas, hace un ejemplo, hacen torre de 1, viene dama por G5 buena, dama H3, una movida intermedia, caballo E6, me como acá, como, y caballo por G5. Y ahora fíjense que el caballo está atacando H3 y la torre está atacando H3. Con lo cual pierde material las blancas. ¿Ok? Sigo entonces con dama D2. Entonces hay una amenaza directa que es dama por G5. El blanco hace torre D5, se saca la amenaza. Y ahora viene dama E3. Todas las casillas que antes señalamos es donde las negras se están apoderando. No solo defiendo el caballo de D4, ahora lo que estoy amenazando es caballo F3 y romper con el caballo por H4 y destruir totalmente la fortaleza de las blancas. El blanco hace caballo H3. Si dama H3 es un ejemplo, rey B7, rey G2 para sacarse la presión en la columna H, caballo E6, entonces torre F5 y torre G8. Y hay bastante amenazas directas como caballo F4, porque la columna está golpeada, hay amenazas sobre la columna H, la columna G. Es difícil que las blancas sobrevivan de todo eso. Después de dama E3, el blanco hace caballo H3, a lo cual el negro responde caballo F3
y rey H1. Y aquí, ya prácticamente para finalizar la partida, Fioruza se da cuenta que el dominio de la columna H no sirve mucho si está bloqueado. Por ende, proviene la táctica. Después de caballo por H4, se abre totalmente la posición y ahí el blanco ya prácticamente no tiene nada que hacer. En la partida, si simplemente si G por F4, torre H4 y no hay cómo sacarse el torre por H3 ganando directamente. En la partida, después de caballo por H4, las blancas hacen dama F2. Aquí hay una maniobra bastante interesante desde el punto de vista estético también, porque muy bonita, la vamos a ver, aunque en la partida Fioruza ganó con dama por F2, pero es caballo F5. Fíjense qué bonita la maniobra caballo F5, que si bien defiende la dama en E3, abre la columna H para atacar el caballo. Veamos algunas continuaciones posibles. Si torre por F5, torre H3, si rey G2, jaque, jaque, si dama G1, torre G1 mate, si dama G2 simplemente doy jaque mate con la otra torre, ¿no? Y el rey blanco recibe ese mate. Si torre F5, torre H3, rey G1, entonces, y nuevamente ese jaque mate. Ahora, la otra opción posible acá es que después de caballo F5, el blanco haga rey G2, a lo cual hacen torre por H3, dama por F5, rey B7. Y ahora no hay cómo evitar que al siguiente movimiento se haga torre H2 con efectos decisivos. O sea, prácticamente el rey blanco está en red de jaque mate. En la partida, en el análisis que estamos analizando, ¿cierto? Después de caballo F5, si la blanca hace dama por F5, viene simplemente el rey B7. Y ahora amenazo torre H3 con mate. Entonces, si rey H2, vuelvo acá, no lo olvidemos, si dama F5, dijimos el rey B7, si rey H2, jaque, buena, ¿cierto? Y simplemente mate en H3. El dama F2 es una movida intermedia bastante importante. Después de dama por F5, rey H7, rey B7, ahora dama por H7 para poder entregar y tratar de mantener eso. El problema es que me hacen un dama F3 intermedio. Y ahora, ¿qué es lo que amenazan directamente? Amenazo dama F2 o E2 comiéndome el caballo, o simplemente dama G4 y torre por H3 o dama por H3 comiendo el caballo. Eso hubiese sido un remate bastante bonito, pero también hay que contextualizar la partida. La partida es una partida rápida, donde en esta modalidad prácticamente, y por la cantidad de movimientos que se está desarrollando, muy probable que le hubiese quedado pocos minutos a cada bando. Después dijimos de rey H1, Fioruza destruye todo el flanco de rey con caballo por H4, él hace dama por dama F2 y Fioruza toma. Fioruza sabe que la ventaja material que tiene y posicional es determinante. ¿Por qué? Porque tiene este movimiento muy importante que es caballo F5. ¿Qué es lo más importante del caballo F5? Que la casilla G2 no puede ser controlada, el rey, que sería lo ideal llegar a G2 para defender F3, o sea G3, no puede llegar porque simplemente caballo E3 y le comen la torre. ¿Ya? Entonces después de caballo F5 hace rey G1 y ahora me como en G3. Entonces tengo esta posición con dos peones de ventaja y una ventaja posicional abrumadora. El blanco jugó algunos movimientos mal, vamos a ir viendo. Hizo torre G5. Acá es importante el punto de vista táctico, no olvidar que lo hemos mencionado más de una vez, el orden exacto siempre va a ser jaque, captura, movimientos. Acá el primer análisis que uno tiene que hacer en esta posición es torre H1, y de hecho gana. Si rey G2, simplemente como en B1 y gano la calidad, ¿cierto? Y si a torre H1 me comen en H1, como, y después que se va, si rey F2, por ejemplo, meto un caballo por E4, primero intermedia, y posteriormente me como en B1, con una ventaja material. Si a caballo H1 hago torre acá, rey G2, simplemente torre por B1, torre G3 y A5. Y ese final, los peones A y B son imparables. El blanco no es mucho lo que puede hacer. Después entonces, de caballo por G3, dijimos que Fioruza se queda con dos peones de ventaja, más la ventaja posicional. Veamos el remate final, torre G5. Ya vimos que torre H1 gana directo. Fioruza hace caballo E2, rey F1 y caballo F4. Fíjense nuevamente que el peón de D3, que desde que comenzamos la partida nos dimos cuenta que era un peón retrasado, sigue siendo un peón débil. Ahora,
¿Qué amenazo directamente? Estoy amenazando también en cualquier momento un torre H1, hay que tener cuidado acá. Entonces, en la partida en cuestión dice que si el blanco hace un torre F5, un ejemplo, me hacen caballo por D3. ¿Por qué caballo por D3? Porque si capturan D3, torre H1 y torre por B1. Entonces la amenaza está latente con ese caballo F4. Entonces el blanco hace torre BB5 para que las torres queden defendidas, a lo cual el negro Fiurusa nuevamente le va a pegar a la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? El peón retrasado, que se encuentra en D3. Fíjense que ellos es interesante porque juegan torneos blitz o rápido, pero sigue predominando los mismos conceptos estratégicos del ajedrez. O sea, hay gente que prácticamente piensa que uno juega un blitz a 2 o 3 minutos, ya prácticamente como es otro juego. Y si bien tiene algunas particularidades distintas, de hecho hay una normativa de la FIDE distinta para los blitz, para el rápido y para los torneos pensados, aún así sigue siendo ajedrez. Y por ende se sigue predominando todos los conceptos estratégicos, finales. Fíjense que el torre de 8 sigue lo mismo en lógica que si fuera una partida pensada, es pegarle a la debilidad. El blanco hace torre G3 para defender, el negro nuevamente hace C5 controlando la casilla D4, a lo cual ahora ya hace el blanco torre B3, el negro hace rey C7, torre F3 y caballo E6. Nuevamente nos damos cuenta que el caballo controla D4, el peón controla D4 y la torre D8 controla D4. Eso significa que ese peón de D3 no se va a mover. El blanco hace torre G3, el negro sigue con A5, torre A3 y lo más simple, siempre la torre detrás del peón pasado para avanzar el peón a lo más posible. El blanco hace caballo D1, el negro responde torre H1, rey E2, jaque, rey D2 y torre H2. Y ahora donde mueve el rey simplemente le dan un jaque y le comen la torre. Si rey E1, caballo C2 y te comen la torre de A3. Si rey C3, caballo en E2 y te comen la torre de G3. Fíjense la geometría, ¿no? Los caballos, la torre en A3 y la torre G3 están geométricamente puestos en las mismas dos casillas que son C2 o E2. Donde mueve el rey, le dan un jaque y le comen la otra torre. ¿No? Si a C3, E2 jaque, a C1, E2 jaque en E2 y te comen la torre. Y finalmente aquí Ismail Gambetov abandonó. En este primer ejemplo podemos darnos cuenta cómo Fiurusa en una partida rápida aún así aplica todos los conceptos del ajedrez. Súper importante la evaluación posicional en este aspecto, cómo va abriendo piezas, cómo va determinando las debilidades, cómo acentúa estas debilidades, cómo se da cuenta a través de ese G5 que ese peón prácticamente nunca se lo van a comer. De hecho, la partida se lo comen con ventaja llevando finalmente a la derrota. Entonces, es súper importante tomar estos ejercicios de Fiurusa y darnos cuenta cómo él va planteando una partida de ajedrez. Para nosotros que somos aficionados y que queremos mejorar en ajedrez, aprender y llegar, si es posible, a lo más alto con respecto a nuestro nivel de juego, es súper importante que estas partidas modelos se vayan considerando. Ya este video está presente para ustedes lo pueden revisar, ver cuántas veces quieran, pueden detenerla tranquilamente en la secuencia, analizar por ustedes mismos, olvídense un poco de los módulos, es un consejo que les hago, olvídense un poquito de los módulos y que cuando ustedes jueguen una partida de ajedrez no va a haber ningún módulo. Yo puedo llegar a la casa y revisar con un módulo para cerciorarme y eso es importante, parte del aprendizaje ajedrecístico, en qué me equivoqué. Pero en la partida en sí no hay módulo, solamente está mi capacidad. Entonces, súper importante tener eso claro. Este es el ejercicio número 1 que vamos a comenzar a ver entonces en las partidas de Fiurusa en el Campeonato del Mundo Rápido del 2019. No olviden que soy el maestro Fidel Sepúlveda de la Academia Hopchess. Abajito del video están todos los datos míos para las personas que quieran consultar sobre clases de ajedrez, clases online, todo lo que tiene que ver con clases pueden ver ahí. También para lo que tiene que ver con venta de libros. Mis 3 libros de ajedrez Muerta Rey se venden directamente en Santiago de Chile. También están los libros para descargar. No olviden que los libros míos están de libre disposición en internet, todo el mundo los puede descargar. No hay copyright en mis libros de ajedrez, eso es súper importante. Lo que me interesa es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿No? Así que les dejo este video, ojalá revísenlo, estudienlo y no olviden de colocar me gusta y agregarse al canal, ya que vamos a ir constantemente de a poquito, ir agregando más material. ¿Cuál es la idea? Que vamos nosotros de a poquito tomando estos ejemplos de Fiurusa y vamos
aprendiendo, asimilando todos los conceptos que necesitamos para poder mejorar en el mundo del ajedrez. Me despido y que estén todos muy bien.